Bernardo pide gran. Acabamos de atravesar un ejercicio muy importante, un ejercicio cultural que lo vamos a hacer una vez cada 15 días por lo menos, quiero decir, ¿eh? A ver. Que es lo que hicimos recién de derribar las cosas que se nos imponen culturalmente. Sí. Por eso, ahora estamos presentando a Toma Aburrido, pero me vas a decir, no, deja de ser cualquiera. Sí, Toma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me interesa saber tu opinión sobre esto, porque hay cosas que como que viste, hay cosas que entran en nuestra cajita normalmente, que entran como por un tubo, y hay otras que la sociedad nos pone así a la fuerza, que ¿no? empuja. Que empuja. Sí. De hecho, salí recién una discusión. Ah, sí. Claro, está la gente de Malditos Nerds, Sí. no muy fan del Chori, Ajá. ¿entendés? En muchos sentidos lo manifestaron. El diseño del sándwich en sí, y justo al lado está Dani Jiménez con el hijo, con Valentino, que es como una especie, es como The Mountain de Game of Thrones, ¿entendés? Sí. Y que además es súper tranquilo, pero los más tranquilos cuando se enojan son los peores. Sí. Y bueno, casi piña. Ah. Que Chori sí, que Chori no, que Chori sí, que Chori no, casi golpes se escucharon ahí afuera. De ahí venía la discusión esta cultural que decías. Y claro, se ¿Hay cruzaron algo? dos rockeros con dos gamers y bueno, se pudrió todo. Ujú. ¿Hay algo así muy, muy popular que vos... Mate, chori, asado, Borges, milanesa... Sí, es re popular. Cortázar, algo que vos sí. digas, a esta no me subí. Bueno, el mate. Picasso. No soy de tomar mucho mate. No te subiste al mate. Sí, no tengo ningún problema con el mate, pero no soy de tomar mucho mate. ¿Cómo está? Uy, Guille Leos, Guille Leos, pero- re ¿Qué onda? caliente. Muy discutible todo lo que dijiste. Primero, no sé cuán rockero realmente sos, al margen de eso. No, yo le dije que Dani uy, Jiménez sea uy, el uy, Ah, rockero. no, está bien. Bueno, sí, a ver, un acto de humildad tuyo en ese caso. Dani Jiménez dijo, escupo por donde caminan. Y sí, y lo bien que hace, y lo bien que dice. Estoy muy decepcionado con vos, nos conocemos ya un rato. Sí. Y siento que nunca te hicieron ni un buen asado ni un buen chori en tu vida. Buen asado, sí. Un buen chori no existe, Guillermo. Ay, no, pero vamos a entrar... Pero- Está bien, yo entiendo que es una discusión milenaria, filosófica incluso, ética, quizás. Claro. Pero repito, no te hicieron un buen chori. Se puede hacer un mejor chori que cualquier otro que te come por ahí. Le puedes meter una magia, puede ser distinto. Te lo paso a Gamer. Sí, dale, La animate. discusión. Sí. Puede discutir sin Hideo pasar a gamer. Hideo igual. Kojima Soy no una mete- persona. Hideo Kojima, Ah, no mete, Hideo pero Kojima bueno. no mete un buen juego hace 10 años. No, estás muy equivocado. Mete siempre buenas experiencias ¿Ves? y buenos juegos. Lo tenés que decir. Lo Y tenés que obvio. decir porque te obligan a hablar bien del que ya le fue bien. Como el Chori. Entiendo que sientas una presión social. Eso está bien. Porque bueno, de última hay que acomodarse. Además sos un comunicador, tenés una responsabilidad, por favor. Claro. No podés decir Gente del cualquier otro lado. cosa. Acá el Twitch está esperando a ver qué digo yo para ver cómo actúan en sus vidas. Estoy esperando colgarte. A esta altura. Sí, a esta altura está esperando colgarme. Pero, no, man, a ver, Kojima, por ejemplo, puede Sí. pifiar. Para Sí. mí igual siempre propone algo interesante. ¿Un chori puede pifiar? Sí, pero es interesante. Es un gusto único también. Es el chori, no es simplemente un pedazo de carne. Entonces la pelea que relaté no era como yo decía, es... La mitad de Malditos Nerds está a favor del Chori. Por supuesto. No, bueno, Y Rippy, del yo otro no lado hablo de estaba- comida con Rippy, no. Rippy estaba muy enojado con el Chori. Está bien, bueno, él es un gran conductor, es un gran amigo, no puedo hablar de choris con él. Pero por ejemplo, Rippy no vino acá como un loco a escandalizarse al aire como viniste vos, porque vos sos de la militancia choripanera. porque me estás que es- difamando. ¿Ves? ¿Y ¿Ven? sí? ¿Y sí? Está bien, no ¿Ven me quiero cómo meter son? más, no quiero robarle más tiempo. Yo entiendo, después a las 5 arrancamos nosotros, tranqui. Un ¿Hoy a abrazo. las 5 están? Sí, de 5 a 7, como siempre. Quédense, por favor, amigos. Gracias. Un abrazo. A las 5 voy a entrar yo a continuar la discusión, ¿eh? ¿Qué tipo que le gusta No tengo discutir nada que eso? ¿Cómo te gusta molestar a la gente? Es tu... Discutir es hermoso. Es muy único. Le gusta ver cómo el otro prende, ¿no? Sí. ¿Cómo se va ¿Cómo encendiendo? prendió? ¿Cómo Le gusta prendió? No, escuchar no, el sonido la en de mi mesa. caso yo había entendido mal. Realmente pensé que era Dani a favor del Chori Sí. y ambos de Malditos Nerds en contra del Chori. Pero no es Nadie puede verdad. estar en Guille contra está a del favor. Chori. Sí, sí. No se puede estar en contra del Chori. Eso ¿Por la es columna cuestión de hoy del cultural. Chori, no? No era la Vos- columna de hoy, pero si quieren vamos en esa. Yo estoy. Vos, Poné una foto de choripán y vamos a fondo. ¿Hay alguna construcción cultural que a vos no te guste? De que vos digas, digo, de estas de gustos, ¿no? No. Hablando de lo culinario, de las comidas. No, puedo prescindir del Los mate, deportes. pero no lo discuto, digamos. ¿Del Puedo qué, del prescindir. mate? Sí, puedo no tomar mate, pero durísimo. no lo discuto. Durísimo Lo que contra el pasa mate. es que sí entiendo, o sí, creo que la discusión va por otro lado. Hay una diferencia entre discutir algo o Sí. creer que está sobrevalorado. Si hablamos de que creer que algo está sobrevalorado, entiendo que lo puedas decir del Chori, no lo comparto.
A mí me pasa un poco con el mate. Creo que está un poquito La inflado. columna de hoy es sobre extranjeros. ¿o Sí, no? límites. Y Límites y cuando- extranjeros. Cuando y está vos bien. llegas como extranjero a un lugar, tenés que aceptar Bien. toda su cultura Sí. y recibirla. Mm. Y no vas a sentir los mismos gustos que ellos. Muy buen punto. No. ¿Ves la conexión que hay entre el bloque anterior y este? Eso es un. Cuando vos llegues y en Inglaterra te digan, probá este té maravilloso, Sí. el té que toma la reina, y vos vas a probarlo y decís, es un tecito, qué sé yo. Prefiero un mate. Vas a decir, prefiero un mate. Y sí. Es que, bueno. Tomás. Está muy bien entrar por ese lado porque es cierto que en lo gastronómico hay como una gran forma de marcar los límites, ¿no? Digamos, incluso comidas que se pueden repetir. No hablamos de platos específicos de un lugar. Digamos, cómo comes carne acá y cómo comes carne en Brasil. Yo no estuve en Brasil, pero la mayoría me han dicho que la carne de Brasil no es la mejor y que es muy distinto a cómo lo sentimos nosotros, Sí, obvio. el plato. Entonces, hoy la columna iba a ir por el lado de los límites, yo iba a entrar por otro lado. No, El lado- entra por donde vos quieras. No, el lado de los límites y lo extranjero. En realidad, yo tenía ganas de plantear la columna como qué es lo que hay del otro lado. Del otro lado de, en este caso, un límite, ¿no? Y por eso traje, o para arrancar, pensaba en una frase de Derrida. El año pasado, durante la pandemia, Darío Stanriver dio unos cursos de filosofía y yo me enganché porque no soy filósofo, pero me divierte el mundillo ese. Y había una frase de Derrida que estaba buena que decía, nada hay fuera del texto. Sí. Y me parecía muy interesante pensar en esa frase por lo contradictoria, ¿no? Como, ¿cómo podés saber que hay nada del otro lado? Para empezar tenés que haber estado, o tenés que saber, o de algún modo tenés que haber visto eso. Sí. Pero no hay nada, que digas no hay nada fuera del texto, me parece una gran frase. Es muy como, por eso digo contradictoria. Si en algún momento estuviste de ese lado, entonces algo hay, o algo hubo, o hay un espacio. ¿Qué es la nada? Sería la primera pregunta, pero digamos, Sí. ¿qué significa que no hay nada del otro lado de algo? Eso en primer lugar. Sí, no. Lo más cercano es que no está descubierto, no que no hay nada. Sí, bueno, que no esté descubierto, pero si no estuviese descubierto sabríamos que hay algo. Sí. No sabemos qué, pero sabemos que hay algo, Sí. un algo. Y después pensaba en otra frase también de un filósofo, que quiero compartirla porque fue una frase con la que yo entendí que somos contradictorios permanentemente. Y después quiero, ya ahí nos metemos en la columna más a fondo. ¿Lo estás leyendo, lo que dice? Sí. Es una frase de Gilles Deleuze. Alguna vez traje un fragmento del abecedario de Gilles Deleuze que dice esto: el territorio no vale más que en relación con un movimiento mediante el cual se sale del mismo. Hay que reunir ambas cosas. Necesito una palabra aparentemente bárbara, que sería desterritorialización. Es decir, no hay territorio sin un vector de salida del territorio. Sí. Y no hay salida del territorio sin que al mismo tiempo se dé un esfuerzo para reterritorializarse en otro lugar, en otra cosa. Lo que quiero decir, o lo que quiere decir Deleuze en este caso, es que, claro, no existe el territorio si no hay una forma de salir del mismo. Si no es el todo, no es un territorio. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, eso puede ir cambiando dependiendo en qué momento de la historia te pares. Había un momento de la historia donde todo lo que yo descubra es mío. Está bien, pero ¿Entendés? eso es que mi vos descubrís- territorio y yo sigo descubriendo un territorio que es mío. Bien, ¿Entendés? Bien, pero siempre... Cuando la pertenencia es no sobre un límite geográfico determinado, sino Bien. como una conexión más ancestral con la tierra, con tu planeta que te alberga, que es tu hogar y bla, bla, bla. En ese sentido, es todo lo que podamos descubrir ya es nuestro, nosotros somos de acá. ¿Entendés? Yendo a una Bueno. visión más oriental, si se quiere, porque los occidentales que pensaban de esa manera. Sácate. Sí. Matar y violar a todo el mundo y bueno, y así sucedió, pero ¿entendés a lo que me refiero? Sí, claro. Que ahí no hay un límite bueno, nuestro territorio es hasta el océano. Es todo es todo porque todos somos de acá. Bien. ¿Entendés? Como que la concepción es diferente. Sí, no tanto en realidad, porque lo que vos estás diciendo es correcto, pero cuando yo me decido, por ejemplo, a embarcarme en el océano, porque Sí. yo digo, bueno, hasta el océano es lo mío. Cuando yo decido ir al océano y navegarlo y ver qué más hay, Sí. ahí estoy rompiendo con mi territorio, con mi propia idea de territorio que era hasta el océano. Cuando yo doy ese paso más allá para buscar Claro, ese es un extenderlo, pensamiento en ese caso de la colonia, del colonizador, que dice voy a colonizar Sí. otros territorios. Sí, Pero en el lugar donde están los nativos tal vez no tienen Ahí todavía va. una concepción Bien. de yo conquisto este lugar, lo tengo, me pertenece. Y otros sí. bien, ahí Otros- está bueno. porque tenés imperios de nativos, obviamente, también. Ahí entramos en eso que tiene que ver con lo que es con los conceptos de patria, de nación, ¿no? Sí. Que tiene mucho que ver con esto, incluso con muchos símbolos que a nosotros nos identifican. Bueno, nosotros vivimos dentro de estos límites, ¿no? Claro. Esto es la Argentina. Y bueno, del otro lado está Chile y allá, no sé, Brasil y Uruguay o lo que fuere.
Eso marca nuestro territorio y desde ahí se construyen también un montón de símbolos. Este es nuestro himno. Ahora, Sí. nosotros no tenemos tantas cosas en común. De hecho, si lo pensamos, por ejemplo, alguien de Jujuy quizás tiene costumbres mucho más cercanas a a otros países que a nosotros, que a los porteños, digo, hablando puntualmente de nosotros. Entonces, Sí. ahí se da un fenómeno bastante curioso. En relación a esto, yo lo que... Sí, en ese caso la Argentina es un montón de Ahí va. pueblos unidos ahí juntos dentro de un límite geográfico y muchos de esos pueblos tienen costumbres más de pueblos vecinos que no son de la Argentina. Total. En el litoral pasa mucho y en el norte argentino también. Sí, incluso por ahí no hace En falta... el irse centro, en la franja central de la Argentina también. Eso iba a decir, no hace falta por ahí irnos tan lejos, pero digo, Sí. pensaba en Córdoba, que recién un poco Claro. lo mencionábamos. En Córdoba hay costumbres muy diferentes a las que tenemos nosotros. No sé si son parecidas a otros países, pero sí son muy distintas a las que tenemos nosotros. Sí. Y en relación a esto de los territorios y los límites y demás, cuando Deleuze habla del proceso de desterritorialización, sirve también para pensar en épocas donde es muy difícil cuestionarse a uno mismo, ¿no? Viste que te encontrás con gente que no está convencida de algo y no la vas a sacar de ahí. Sí. Que somos contradictorios permanentemente, porque en el momento en que nosotros decimos voy a salir de acá, por ejemplo, en realidad, estoy entrando a... Es medio boludo lo que estoy diciendo, es bastante obvio, pero no está de más pensar, ok, somos contradictorios permanentemente los seres humanos, donde decimos vamos a salir de un lado, vamos a entrar sí o sí en otro. Sí. Entonces, o si decimos voy a entrar acá, estoy saliendo de otro. Y esas contradicciones permanentes me parece que sirven para empezar a cuestionarse uno, bueno, las cosas por ahí no son tan claras ni tan evidentes como las imaginábamos. Y después, en relación a los límites, estos límites que estamos hablando ahora en términos muy específicos y muy tangibles, también algo que se ha discutido en este programa y que me parece que vale la pena volver las veces que haga falta, los límites del humor, los límites de la libertad de expresión, algo que ustedes conversaron hace muy pocos días. Sí, pero no podemos hablar más. Muy bueno. Sí, ¿Entendés? sí, estuvo buenísimo, Homer. Bueno, entonces me corro de ahí. ¿Cómo se llevan ustedes con los límites cuando alguien les pone límites? Históricamente también. Y a mí, cuando era más chico, esto que te digo, te lo digo por cuadernos que encontré hace poco en mi casa de cuando era chico. Ujú. ¿Cómo no Eh, me traes ese material, brother? bueno, parece Lo que mejor que parece tenés que- para aportar en el año. Para mí, a mí me parece que cuando yo tuve 4, 5, 6 y 7 años, mi problema estaba en que cuando me ponían límites tenía que ir y cruzarlos. Oh, te Eso- pedían un segundito, le pedían a tus padres como le hacen a Dani. Sí, parece que ¿Te puedes quedar un segundito? Sí, parece que yo fui así durante una época de mi vida. Después las instituciones y la educación formal se ve que me corrigieron Ujú. eso, pero se ve que había algún impulso adentro mío de que si me decían no toques el micrófono, Ibas. yo iba y lo Lo tocaba. tomabas como un desafío prácticamente. Sí, no tengo mucho el recuerdo de esa época como para decirte, pero sí intuyo por algo que me pasa que es como vos no estás confiando en que yo puedo tocar el micrófono y no romperlo. Bien. ¿Entendés? Como vos decís, no toques el Sí. micrófono. Confía en mí, sería. Claro, y yo te digo, confía en mí, lo puedo tocar y no lo voy a romper. Claro, Y hay lo un toco- desafío a la autoridad. Sí, a la Entonces, autoridad. La autoridad y el límite van Bueno, muy de la mano. sí, ¿o no? ahí va. Sí, establecer el poder, límite es claro. una especie de autoridad ya determinada, ¿o no? Sí, o la autoridad muchas veces se manifiesta, o quizás la única o la principal forma de la que se manifiesta es con un límite. Porque es verdad que vos sos medio rebeldón también, ¿eh? Por ejemplo, Vos otra no. cosa. Este es medio rebeldón. Otra cosa que me No, pasó. no. Mirá, Yo sí, pero me sorprendió de Lucas. Ah, sí, a Por mí también, ejemplo, a mí en cosas también, sí. normales que pasan al día a día en el laburo cuando alguien te marca algo. Sí. ¿Viste? Cuando un gerente te dice, che, tal día vamos a hacer tal cosa, tal otro día, estas fotos que eran a esta hora se pasaron a esta tal cosa de laburo. Sí. Sos rebeldón. No, sé, Sos rebeldón. Baja un mail picante de Lucky. no hubo mails picantes. Oh. Es mentira. Un lo mail que te rebeldón. dicen. Este se le paró a Mario todo. No, 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 Por lo, no. Que por lo que él contó, A la columna no venía por acá. por lo que él nada. contó, él me ha dicho, discutí con Mario y lo dejé así chiquitito. No, no, me dijo, no, no, Mario me no. dijo, digo, Lucky me contó. Me dijo, no contó Me eso. dijo como, lo comí como un sus. Me lo comí como un sus, dijo. Me lo comí como un sus. Nunca dijo. dije algo así, Con nunca marcas. discutí con. Discutí con Mario y me lo comí como un sus, dijo. No discutí Aparte lo dijo con- delante de todo el equipo, ¿no? Sí, lo dijo adelante. Y Eso es lo más feo. Tuvimos como un jefecito en un momento, como un caudillo que defiende mucho el programa, ¿entendés? Mirá este caudillo. ¡Oh! El tema de Lucky. El humano. Llegue tarde al sistema. Bueno, Así funciona. Me dijo, Me encanta esta no, canción. crucé unas palabras con Mario, pero mirá, lo agarré a Mario, le puse lechuguita, tomate, pan, al buche. Le dije, ¿tanto, Lucky? Sí, yo soy rebeldón. de hecho, hace mucho que no discuto con él. Te diría desde el ciclo anterior que no discuto con él. Este ciclo vino más Este viene tranqui. sanito, sí. Sí. Pero hay algo de. A ver, quiero volver a eso de romper lo los límites cuando madura?
Pero pregunto por esto que vos decías recién. Digo, madurar es Sí. es un poco ser más obedientes, lamentablemente. No, porque está bueno lo que están hablando ustedes del límite frente a la autoridad, ¿no? Una autoridad Claro. que pone un límite. Pero yo creo que sin los límites, la convivencia humana, y no digo la convivencia de estar en una misma casa, me refiero a la convivencia humana, de no nos matemos entre nosotros, no Sí. nos lastimemos, tratemos de que cada uno se reproduzca y crezca y se muera, ¿no? Ujú. Ese tipo de convivencia es imposible sin los límites. Que a veces pueden ser, como vos decís, algo que uno arma, este es el límite de mi familia, este es mi territorio, y el límite se manifiesta como un territorio. Sí. Y yo digo, me voy a centrar en los límites dentro de las relaciones humanas. Bien. Entonces, ahí no es autoridad, sino que le estás diciendo a la otra persona, hasta acá te dejo llegar. Bien. Más allá de esto, ya no está en vos pasar este territorio. Claro. Y no necesariamente es autoritario. Muchas veces los límites están para simplemente mantener lo que es de uno, cuidar lo que es de uno. Y algo muy terrible cuando uno tiene que poner límites en una relación es que uno espera que los límites sean agradables o que lo puedas decir de manera agradable o asumir que el otro tiene que tomárselo bien. Los límites son desagradables para el que los está recibiendo, por lo general. Cuando te ponen, Bueno. cuando te ponen límites. Ponen un límite, Bueno. no tiene, claro. y uno también tiene que hacer las paces con la idea de que poner límites significa plantarse y no va a ser una situación agradable. Un límite que es tipo buena onda es un límite mal puesto. Claro. En mi claro. opinión. Y Es un pero los límite límites, No tengo muy claro, cuando pero está está buenísimo. impuesto cuando se llega a un, ¿cómo se podría decir? Como una especie de acuerdo social, ese límite ya, cuando uno lo tiene que poner, es como que uno está poniendo un límite, pero que ya se sabe. Que no corresponde a un límite propio. ¿Entendés? Por ejemplo, yo puedo no soportar el desastre que hace el vecino con la basura, entonces te voy a tener que ir a ponerle un límite desagradable, ¿no? Puntualmente de, che, me dejas todo sucio. Sí. Pero después ya hay un consenso social de lo que es sacar la basura, cuánto, Sí. lo que es ensuciar, lo que no. Después están los Hay límites límites establecidos. Después hay límites personales Total. también, ¿no es cierto? Que uno tiene que poner en las Sí. relaciones humanas de yo no me banco esto, y tal vez otros, qué sé yo, con un empleador que te maltrata, y yo no, tenés que poner un límite en un lugar donde otros empleados se la están fumando hace un par de años, qué sé yo. Sí. Como que lo construís ahí, Sí. ¿viste? Sí, para mí lo construís ahí. Porque había algo que estaban diciendo antes de eso que me parece que iba a eso, que derivó en que el límite por ahí es medio desagradable de poner. ¿No se acuerdan que era ahí? Era No, hay buenísimo. algo relacionado con la autoridad que veníamos hablando. Sí, los límites de la Los autoridad límites de son, autoridad. son lo a mí, mismo. a mí me pasa que siento que hay muchos límites. Me pasaba mucho en la escuela primaria, por ejemplo, con el tema de la vestimenta. Sí. Lo entendí después, más tarde. Pero había cosas de límites que yo no entendía realmente por qué los ponían. Sí. ¿Entendés? ¿Por Te parecía qué? arbitrario. Claro, ¿por qué hay que ir así? ¿Por qué tenemos que ir todos vestidos así? ¿Por qué nos tenemos que comportar así? ¿Por qué no puedo ir con, no sé, en otros casos, ¿no? Con pantalón corto, con esto, con lo otro? Después en el secundario sí ya podía ir vestido como quisiera y me parecía fantástico. Está bien, está bueno, cuando los argumentos no son muy claros, esos límites son más difíciles de A mí me respetar pasaba en algún eso, que es que punto, si no sí. los entendía... Bueno, se entiende de qué estamos hablando Sí, ahora. sí, sí. Eso era lo que estábamos diciendo, que si el límite estaba relacionado con la madurez. Eso es Claro. lo que yo digo claro. que para mí sí, porque hay una maduración que te lleva a entender el límite como un respeto. No estamos hablando de límites arbitrarios y autoritarios. Los límites Claro, sanos. no, Porque hay lo sano, claramente lo sano. un sano límite y que cuando uno, creo yo, alcanza una madurez, recibís el límite de otro como una forma sana de continuar la relación y no como una forma de coartarte tu libertad o tu opinión, por decirlo así. Entonces me parece que es una actitud madura, que simboliza madurez de una persona, recibir un límite y decir el no es válido. Porque el límite es decir no, a partir de acá, no. Claro. Y eso para mí tiene que ver. Sí, pero después Bueno. hay Sí, límites sí. que son implícitos y que tienden más... A ver, que tienden más a censurar que a cosas piolas que pueden pasar. Ejemplo, jefe. Me agarro del Sí. caso de lo del jefe. Sí. Hay mucha gente que se autoimpone límites La autocensura. para hablar con los jefes. A Claro. Entonces, nunca podés llegar a un diálogo... Se comportan de otra manera. Sí, no decís. estoy hablando de faltar el respeto. Estoy hablando de poder manifestarse y poder hablar libremente. Claro. Ok. Hay muchos jefes que imponen límites, o sea, por su manera de ser, empiezan a crear como una barrera de límites donde la gente tiene miedo de acercarse, miedo de hablarle, miedo de decirle las cosas. Ujú. Y muchas veces eso termina siendo contraproducente, no solo para el empleado, obviamente, que termina diciendo, no le voy a ir a hablar porque Sí. se va a enojar, sino también mismo para el jefe. Porque quizás viene un empleado y le dice, che, mirá, con todo el respeto del mundo, yo pienso que esto que estamos haciendo no va a servir.
porque A y B y C. Y eso hay mucho de autocensura. O sea, yo creo que hay muchas más cosas que no se dicen que las que... Digo, yo creo que si hablas con cualquier persona... Bueno, para eso sí. se construyen, tal vez, por eso hay tanta jerarquía en el sistema laboral en general. Sí, Tú tenés pero son- gerente y subgerente, o secretario y subsecretario, y es una mamusca de secretarios, sí. porque es como que tenés que... tal vez generan es también un más, teléfono es descompuesto, más ¿no? práctico que cada uno entienda sus límites. Claro, pero hay límites que no están escritos. Una No, cosa es un no, límite que claro. está escrito y que vos decís, bueno, yo la verdad que no puedo ir a agarrar y zarandearlo de la oreja, eso está mal, está pésimo, eso Claro. es obvio. Pero después hay límites que funcionan y que hay un montón y que no Sí. se rompen por miedos o por... Y eso es lo que a mí me molestó siempre mucho. Como, ¿por qué no puedes hablar, boludo, con tu jefe? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puedes sentarte a Bueno, hablar? hay que entender también, claro, cada contexto, evidentemente. Yo sé igual a qué contexto te referís vos, que es Sí. el nuestro, por ahí el de los medios, donde las cosas suelen ser de cierta manera, pero el vínculo jefe-empleado no siempre se da de la misma manera en todos los laburos. Entonces digo, eso Claro, también puede ser... y también es esto de que Hay existen... mucho de la carga humana, más allá del título profesional, como bien decía Sí. Homero, esto de tener gerente, subgerente, más allá de la parte profesional, estrictamente profesional, vos sos el jefe, vos sos el gerente, hay también toda una parte humana donde, digo, las piezas se pueden acomodar o no. Mm. Digo, hay gente que se lleva bárbaro con su jefe, gente que no se lleva para nada bien, más allá, insisto, digo, del maltrato obvio, gente que no engancha con el jefe, o con Claro. sus compañeros también, ¿no? Mm. Vos, perdón, no sé qué vas a decir, perdón, te interrumpí yo. Yo me olvidé. ¿Qué te crees, pero boludo, hace que 3 soy? segundos, Albert 3 Einstein. segundos. Ok, Que bueno. me acuerdo de lo que estaba pensando hace 3 segundos. Vamos a ir a un temita Dale. y seguimos porque tenemos hoy media hora más todavía, tranqui, porque es recontra lunes. Recontra mil, mirá. Ay, qué verga esto. Fíjate el tuyo. Está un poco duro. ¿Te hace eso? Sí. A ver si la ruedita es. Entiendo un poco WD-40 como para que no haga más. Pará. No tiene ningún problema el micrófono, son ustedes. No se puede creer, boludo. Pero es que lo toco, es apenas porque si Es no. cuando no lo tocas, es cuando y si lo bajas. Fíjate. No. Ah, subiéndolo capaz, subiéndolo para arriba. A ver. No. ¿Qué? Son ustedes con sus... Que no tiene ningún problema el micrófono, miren. Fíjate vos, Y no tiene ningún problema, lo puedo mover A tranquilamente ver. y no hace... Perdón, vamos con el de toma, es lo único que. Sí. El A ver. único funciona bien. Toma. No hace nada. Luqui. No, este tampoco hace nada. No sé si es técnica que nos está jodiendo, que. Así no, llama a alguien de técnica. Lo sigue haciendo, ¿eh? Lo va a seguir haciendo. Lo vas a ir haciendo todo el programa. Si llega a venir alguien de técnica, los va a cagar a trompadas. Por ahí aflojalo, sí, por ahí lo aflojás. Por ahí lo aflojás con eso. Gente grande, ¿eh? 3 estilos aparte, ¿no? Es como. ¿Ah, el tuyo? Ah, es más como un Pikachu medio faciado. No sé qué decirte. No sé qué decirte. Toma. No, el mío no hace nada. ¿Sabes que no voy a descansar hasta que pase? Ese es el punto. No se termina el gag hasta que vos no lo hagas también. que no O sea, no va a terminar. nada. Y es que no. No, No, basta más. Toma. Forzar a alguien. Ay, qué forzado todo. ¿Por qué? Forzar a alguien a que haga una Forzarlo. estupidez hasta que la haga. Tomás, acabamos de correr tus límites. Sí, Corrimos tus límites. Pero a ustedes les permito todo y más. Una de las películas que había preparado para hoy tiene mucho que ver con esto que habíamos conversado sobre, por ejemplo, el vínculo con los jefes, los límites, saber decir que no, pero también algo que ver con los límites territoriales, con lo extranjero, con lo que nos es a nosotros extranjero y cuando nosotros somos extranjeros. Porque, bueno, aquí la discriminación está a la orden del día. Digo, aquí en nuestro país y en muchos países se da esto, no es exclusivo de la Argentina. Pero hay una película que grafica bastante bien todo esto y es Bolivia, del año 2001. La traje
Porque si bien aborda el tema de la discriminación como eje principal, no sé si la vieron. No la vi. No sé cuál es. Bolivia. Ah, la película Sí, Bolivia. Sí, del 2001. Es un peliculón, la recomiendo. Bueno, ¿Es ¿quién soy argentina yo? o es de Bolivia? Es argentina. ¿Quién soy yo para decir si es buena o mala? Nadie, pero a mí, recuerdo cuando la vi me gustó mucho, me pareció muy cruda, es cierto, pero es una gran película. Es un trabajador indocumentado que, está sometido al maltrato de su jefe, que a propósito es un explotador, que aprovecha el hecho de que el inmigrante sea indocumentado para abusar de esa situación. Pensaba entonces en esto insisto, de los límites territoriales, en ser visitante, si se quiere, estar en otro país sin los papeles y encontrarte encima con un entorno que en lugar de ayudarte, se aprovecha de esa situación. Algo que volvemos un poco a lo que decíamos antes, tiene mucho que ver con la idea de soy argentino y vos sos boliviano, peruano, brasilero, no me interesa, digamos, de dónde, pero hay algo de esto de nosotros somos argentinos y probablemente, también lo harán con una persona de Jujuy, estas personas que maltratan y explotan a los trabajadores lo hacen con cualquiera, ¿no? Pero hay un abuso en este caso. Sí. Y pensaba en eso. Digo, en la idea de, como sos boliviano, en este caso, me voy a abusar de esa situación, voy a sí, pero porque llevarlo también a fondo. el contexto de una migración le deja al explotador y al abusador todo servido sobre un Todo platito, servido. ¿no? Porque es un Servido miedo. en bandeja, pues una persona que viene de sufrir muchísima pobreza y Claro. que va a ser más flexible en sus condiciones laborales, pues está desesperada por laburar, porque acaba de llegar Y además- a un país en el extranjero. Sí. Hoy lo estamos viendo con la cantidad de inmigrantes venezolanos que vemos. Y obviamente que muchos están trabajando en condiciones que son precarizadas, obviamente. Sí, Eso pero además está mal, es horrible, pero los Sí. explotadores existen y las situaciones de injusticia social para que el explotador haga de las suyas también existen. Sí, de hecho si vos pensás, es como, estás jugando con el miedo de esa persona. Esa persona Sí. ya corre mucho riesgo. Claro. Sí. Ya claro. corre mucho riesgo en ir a trabajar a un lugar donde no está documentado para trabajar. Ujú. Ya eso es un riesgo gigante. Legal, Encima, sí. legal. Sí, Está asumiendo un riesgo para tratar de tener una situación supuestamente mejor. Y que el explotador se aproveche de ese miedo es de una maldad y de una crueldad. Sí, Terrible. terrible. Y que después cuando revisás los papeles te das cuenta de que el explotador tenía para tirar al techo. Sí, sí. Decís, esto no tiene castigo que se ajuste nunca, Total. además. Un miedo, Terrible. está buenísimo que aparezca el término miedo, porque un miedo que tiene que ver no solo con lo más grave, que es esto que decía Lucas, de estar indocumentado y correr ciertos riesgos legales, de terminar en cana por eso, sino el miedo ya de lo nuevo, de lo desconocido. Otra vez, pasar ese límite, romper el territorio, salir de tu lugar. En este caso, él es boliviano, deja su familia para buscar un beneficio económico, tener un trabajo, encontrarte ya con lo nuevo, que genera muchas veces miedo. Lo nuevo en general, no sé si siempre miedo, pero en general genera un miedo. Hay una alerta cuando uno se encuentra frente a algo nuevo, Sí. a algo, no solo un país. No sé si a una vez les pasó estar en un país donde no se hable su lengua, por ejemplo. Sí, te sentís desvalido. me te pasó. sentís como- Claro, no es este el caso, pero digamos, sentir que uno está incomunicado es una sensación muy extraña, muy extraña. Sí, y es muy distinta. Y es medio incómoda y te da un poco de cagazo. Sí. Y después de fumar ya es toda una película. Y estás viendo una peli en Estás 3D. viendo una peli. Estás viendo una peli directamente y decís, no pero es entiendo verdad nada. que hay, Los subtítulos, ni idea. hay dos maneras de. O sea, una es por turismo, obviamente, uno va mucho más Claro, relajado. Estoy salvando, sí. Uno es extranjero. Hay dos maneras de ser extranjero. Una es esa, como Mm. por placer, porque quise salir de mi país, explorar otros territorios y sacar fotos y Sí. ir a hoteles o hostels o lo que sea. Claro. Y después de hay, turista. y hay otra que es la de la necesidad que te mueve. Ujú. Sí. Imagino que deben ser muy distintas porque uno espera cosas Seguro. distintas, porque cuando uno va en modo turista, todo lo nuevo y todo lo distinto es como, wow, qué lindo, mirá. Claro. Y de la otra forma lo nuevo puede ser aterrador. Bueno, cuando las olas migratorias son muy grandes, en general los grupos de personas que migran se juntan con otros inmigrantes que hayan llegado en las mismas olas Sí. y mantienen lo máximo que puedan su cultura. Obvio. En general, por eso en muchas ciudades tenés barrios chinos y los barrios chinos adentro tienen colegios chinos, donde se estudia en chino, donde se mantiene, no vienen tanto al mestizaje cultural o a la mezcla cultural.
Eso sucede mucho. Cierto. Y pasa con un montón de culturas. También cabe pensar, porque acá lo estamos planteando, bueno, en la película, digamos, se ve al protagonista como el extranjero, también cabe pensar, o a mí me gusta pensar, qué hace mi entorno, qué hace mi territorio, qué hace mi grupo con lo que es extranjero, ¿no? Claro. También cabe, por eso digo, analizarlo, verse a uno mismo y decir, bueno, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a lo extranjero? Cuando digo nosotros no me refiero al país, me refiero a mi grupo de amigos. Sí. Lo que nos es ajeno, lo que nos es extranjero, lo que llega, lo nuevo, ¿cómo lo abarcamos? ¿Qué hacemos con eso? Porque ¿cuál es el sentido de pertenencia o qué es lo que nos unifica a nosotros? A veces no está ni siquiera tan claro. No. Esto que decíamos, decimos, bueno, la Argentina es esto, pero porque hay un límite ahí territorial, no sé qué. Sí, pero no está tan claro que sea así, o sea, ¿no? No, de hecho nosotros los porteños tenemos un concepto de Argentina súper porteñocentrista. Sí. O sea, nosotros creemos que Es esto. que la Argentina Sí. es Sí. esto Sí. y cuando Sí, me de hecho ha el pasado- presidente dijo hace poco que bajamos de los barcos, Sí, los argentinos claro, que bajamos claro, de los o barcos, sea, que hay venimos un- todos de italianos y de... hay un no reconocimiento de lo que es la Argentina en su totalidad, Sí. con su multiverso de culturas. Sí. Eh, Sí, y también una creencia medio loca, como si se borran 400 años de historia y te dicen como, no, llegaron los españoles acá y nosotros somos los hijos, ¿entendés? Como Claro. si hubiese llegado Cristóbal Había Colón, gente. tuvo hijos y somos nosotros. claro. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Mucha gente, yo tengo amigos de apellido inglés que muchas veces, más que nada cuando se emborrachan, te tiran como yo, bueno, eso es porque soy inglés. Y no es inglés, ni él, ni su abuelo, ni su bisabuelo, ni capaz ni si tu tatarabuelo, ¿entendés? Lo que te digo es un apellido inglés, porque ya está el mundo está todo mezclado como una ensalada. Sí. ¿Entendés? Está bien, tiene algunos rasgos, tiene una barba colorada, pero después si vos vas al árbol genealógico, va a encontrar un montón de raíces del mundo entero. Mestizaje full. Eso sucede un montón. Sí. Está como esa falsa creencia de... Hay un chico que está haciendo una campaña muy interesante para que la busquen que se llama Argentina no es blanca. Ah, sí. Sí, que habla de David, esto. David Excelente, Gudiño. excelente. David Gudiño se llama. Él forma parte de un colectivo que se llama Identidad Marrón Sí. y ahora está haciendo un corto, es como un mundial de cortos de TikTok. Él grabó uno, lo pueden encontrar en el TikTok de él, donde básicamente digamos, el título del corto es Argentina no es blanca. Claro. Sí, sí. Y el corto está buenísimo, debe durar un minuto, no sé cuánto dura, un minuto, 2 Sí, algo minutos. así. Sí, que él se da un beso con una chica, la chica le dice que bien que besan los peruanos, Sí. después otro le dice, lo confunden con el verdulero, porque el verdulero en general es Claro. de Bolivia, entonces él que tiene la piel marrón, es como toda esa cosa que él debe convivir todos los días y que termina siendo como algo que nos lleva a pensar si creemos o no creemos en lo que son límites geográficos. Bueno. Porque los límites geográficos no coinciden con los límites de rasgos físicos o con los límites culturales, de costumbres, ni de un montón de costumbres diferentes, o culinarias, o... Es que, ¿entendés? claro, es que muchas veces pensamos nosotros que, bueno, nosotros lo que nos unifica es esto, y capaz que no es eso lo que te unifica, digamos. Es un poco esto que vos decís. Creer que no, los argentinos somos rubios de ojos claros, no sé de dónde. Entonces, como bien decía este video, él es peruano porque no responde a esos requisitos. Y en realidad Sí. no es así. No es así. Es entender justamente esto, o parte de esto, de bueno, dentro de tu territorio no en términos tangibles ahora, dentro de tu grupo o lo que fuere, no hay mucha más variedad de lo que incluso Sí, vos imaginás. yo creo que eso igual hay que darle como más tiempo para que culturalmente se entienda Sí. más, porque Sí. inclusive cuando Alberto dijo esa frase de los argentinos venimos de los barcos, yo estoy seguro de que hubo muchísima gente que a eso que él dijo no le hizo ruido y después cuando alguien lo marcó dijo, ah, claro, esto que dijo es una estupidez. Sí. Pero yo estoy seguro de que en una primera No, instancia- mucha gente a mí me decía, tenía amigos que me decían, y tienes razón, boludo, sí, claro, si mirá a nuestro alrededor, si yo soy Máximo no sé cuánto, y yo Claro. soy Peralta, No, pero no, y yo no es soy los Jiménez. argentinos. Claro. Es lo que dice Lucas, como hay un tecnicismo ahí de no es la Argentina completa, no Sí. es. Hay un grupo históricamente que se dio eso así y llevamos apellidos de personas que vinieron de afuera, pero no es la Argentina, ni No, siquiera claro. las raíces de la Argentina. Entonces es como que no puede ser una generalización, no No, y puede. tiene que haber más- Invisibiliza la realidad. Tiene que haber más laburo para mezclar a la Argentina, también, claramente, o mezclar a los porteños con el país. ¿Entendés? Pero igual sucede entre provincias también. También sucede. Hay algo- ¿Entendés? Todo el concepto de nosotros somos Buenos Aires, el resto es el interior. Total. Sí. Todo ese Clarísimo, concepto claro. de te vas de viaje de egresados, te vas a uno, te vas acá en Campana, dentro, o sea, o te vas a ir acá cerca, Sí. o te vas a ir a Bariloche.
¿entendés? No te llevan, no te dan a conocer tu país en tu educación. ¿Entendés? Sí. Tendría que trabajarse más el mestizaje dentro del país, el movimiento de pueblos para que podamos aprender los unos de los otros. Sí, lo que pasa que lo que dice Toma también es verdad, que es que uno se agarra de cosas medio ficticias. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, bueno, nosotros somos nosotros y ellos son ellos. Claro. Uno, A eso voy. claro, Sí. de a eso querías hablar, como, ¿cuáles son las cosas que nos unen para que Claro. nosotros seamos nosotros y ellos ellos? ¿Qué somos nosotros y quiénes son ellos? Claro. Sí. Y si uno, es re interesante la pregunta, porque si uno se pone a Hilar indagar, fino. a hilar fino, seguramente sea muy difícil definir qué es lo que hace que nosotros seamos nosotros y qué es lo que hace que ellos sean ellos. Sí. Bueno, pero por eso también es muy sí. interesante ver que dentro de las identidades colectivas existen las individuales y que muchas personas eligen no ser parte de eso, ¿entendés? O sea, no sé, yo nací en una familia de judíos, ortodoxos, practicantes, que tengo este tipo de reglas y estas costumbres, pero a mí no me cierra, yo no quiero. Claro. Conocí otros fuera de mis límites, Ah, de mi familia, conocí otra vida y a mí me gusta Claro. esa otra vida. Decepcionaré a papá y mamá, ¿entendés? Y existe hasta con las tonadas, ¿entendés? Existe el correntino que no le gusta, que no quiere hablar, que quiere hablar como un porteño y decís, uy, qué loco, ¿viste? Como sí. tiene como una cosa que no quiere acentuar Bueno, a como mí el me- resto a de los mí me correntinos. pasó- Y bueno, es su identidad A mí- individual. A mí me pasó cuando fui a Paraguay, Sí. que trabajé mucho tiempo ahí, y me asombró cómo había una división, que había mucha gente que estaba en contra del guaraní. Claro. Claro. Que decía, no hablemos más en guaraní, no hablemos más en guaraní en la tele, no le enseñemos más guaraní en las escuelas, hablemos en castellano, ¿viste? Sí. Durante Decía- mucho tiempo decía, las, "Wow, las ¿cómo escuelas puede de ser que-" locución, Sí. durante mucho tiempo, a las personas que venían a estudiar de otras provincias, por ejemplo, lo que decía Homero recién, de Corrientes, los obligaban o los forzaban a tener un acento porteño. Sí. Claro. Aquellos que venían a prepararse. Pero es muy loco porque ahí empezás a romper un poco con parte de tu identidad. Y es esto que decíamos recién, bueno, ¿qué nos une? Bueno, nos une una lengua, nos une un idioma, Sí. nos une una tonada, evidentemente. Romper con eso a veces puede ser una decisión personal, otras veces no. Cuando te obligan no es lo mismo. Digo esto, cuando te ponen esos límites o te marcan esos límites no es lo mismo que cuando vos te los pones esos límites. Claro. En relación a esto que decía Homero, cuando ya el límite va más en lo personal, no tan digamos, en términos tan abarcativos como un país, cuando hablábamos de los límites personales y familiares, la cosa es muy compleja también. Traje una película que habla de eso, Running on Empty, del 88. Es una, lamentablemente no sé si está en buena calidad esta película. Digo buena calidad, me refiero, viste, restaurada, esas cosas que Full, Ajá. full 4K HD, full Claro. Master of Puppets. yo la encontré como en una calidad Master más Puppet Full H4K. ese tipo de arreglos me refería. Ok. Esta es del 88 y Marta Pinto. es una pareja de militantes que son perseguidos por el FBI y se ven obligados a escapar permanentemente hasta que en un momento su hijo, el hermano de Joaquín Phoenix, se me fue el nombre, perdón. River Phoenix, River. gracias, Tam. Decide que, bueno, basta, hasta acá llegamos. O sea, no quiero seguir escapándome, ya está, me quiero quedar acá. Basta de ir corriendo de acá para allá. He decidido abandonar la costumbre de mi familia. Yo no tengo por qué pagar con ese pasado, no tengo por qué cargar Sí. con esa historia. Y voy a empezar mi nueva vida. Claro. Esa sensación de no ser de ninguna parte es lo que a él lo obliga o lo impulsa a esto, a romper con ese límite. Algo que no sé si les pasó, si conocen a alguien que haya sido realmente una persona que no estuviese quieta. Quieta me refiero a que tuviese que migrar permanentemente. Es Sí, difícil yo la- tengo un primo muy viajero. Un primo Ok. hippie muy viajero, que ahora está en Brasil, pues ya tiene 2 hijos y se quedó en Brasil. Sí. Porque sus hijos nacieron en Brasil. No, pero alguien que tuviese que viajar, que tuviese pero- que viajar, no que eligiera viajar. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es hijo de diplomático. Ah, bueno, sí, Ah. también. Sí, Es sí, muy sí. complicada Una la vida vida. muy complicada Muy. para un niño Para en un niño, general. claro. Sí, claro. Sí. No Sí, terminás sí. de armar una No, Estás pero igual- armando tu personalidad y, Sí, y claro. te Sí. llevan de un lado para el otro. Estás diciendo estos son mis juguetes y por ahí se pierden en una mudanza. Es como, Sí. es raro. Sí. Pero para sí un niño. creo que viajar te amplía un poco esos horizontes También. de que son cosas que yo casi en las que no creo, ¿entendés? Yo no voy a la Patagonia y siento que es mía. ¿Entendés? No siento algo muy diferente a cuando voy al Amazonas. Me siento maravillado por un increíble espectáculo natural. Sí. ¿Entendés? Nada más. Pero no tengo esa cosa de, mirá lo que es el Mirá lo que es cerro mi país. 7 colores mío, es nuestro, ¿entendés lo que te digo? Incluso Y yo lo que nací en pasa- España, nací en Barcelona, no volví nunca más, no tengo nada por Barcelona, no me pasa Sí. nada con Barcelona. ¿Entendés? Me siento Bueno, argentino, pero te digo una cosa,
Me siento argentino por una lista de boludeces muy pequeñas. Entre ellas ser hincha de la selección argentina, mirá lo que te digo. ¿Entendés? Son los pocos rasgos nacionalistas que puedo llegar a tener en mi personalidad verdadera. ¿Entendés? Después no hay una fascinación por mis... o tampoco una cosa de... Porque a veces está al revés, ¿viste? El rechazo, como... Mira lo que es esto, mira este país está hecho mierda, y no sé qué. ¿Entendés? Dejan de ver que hay en el mundo hay desigualdad y hay pobreza y por eso hay gente que tiene más recursos que otra, ¿entendés? Es como pasás a ver una cosa de desprecio o de sobreamor por un país, por un límite geográfico. Sí, es algo que a mí no me sucede mucho, Sí, sinceramente. nos falta un poco de mesura. En Twitter está hermoso estos días con la cuestión de que hay gente que se fue a Madrid o a Barcelona, no sé dónde, y están lavando la ropa a las 3 de la mañana porque es más barato de la electricidad. Claro. Y Twitter agarró de eso y Twitter está así en estos días. Sí. Pero es verdad que hay muchos títulos que embelecen y crean una cosa muy falsa con esto de, no, bueno, mi hijo se pudo ir del país, está trabajando en, no sé, boludo, en Irlanda para Google, Sí. ¿viste? Y vos decís, wow. Y el título, mi hijo está en Irlanda trabajando para Google, es un título que da... Fantástico. Da fantástico. Y después vas a visitar y el hijo no solo que no tiene amigos o que su grupo de amigos son 4 que laburan para Google, sino que además vive en un monoambiente. Cuando acá vivía en un 3, vive en un monoambiente y está igual de explotado que en todos lados, y lo que gana, que es mucho, también gasta mucho. Sí. Y lo que nosotros hablamos constantemente, que es que hay títulos que no sé por qué están enraizados, sobre todo acá, de allá afuera. Tiempo. Final del debate, muchas gracias. Toma Durrié. La verdad, impresionante. Mucho aporte grande. Doctora, muchas gracias. Hemos llegado hasta acá porque llega Dani Jiménez y no le queremos robar ni un minutito, por supuesto. Y después, Malditos Nerds de 5 a 7 también. Debate hoy en Malditos Nerds, ¿chori o no chori? Lo Esa es la llamo desde cuestión. casa porque estoy al pedo mal, no tengo ni consola. Mirá, Igual- así que... Y yo sin consola soy muy jodido. ¿Le pueden Muy regalar jodido. a alguien? ¿Le puede regalar una Por consola a favor. este estúpido? Y Leos debe tener 4, una arriba de la otra, Sí. 4 Play 5, una arriba de la otra. Gracias, Toma. ¿Seguimos la semana que viene con lo mismo? Como quieran. Con Por los favor, límites. sí, porque se armó.